Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Visión Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero, estoy muy contento, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta penúltima hora de la noche y tenemos la grata compañía de dos destacados economistas dominicanos, el licenciado el doctor Paveriza y el doctor Miguel Seara Hatton. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que con ustedes vamos a hablar un poco, no solo de economía, vamos a hablar también de política, a propósito de la aparente intención del gobierno dominicano de someter al Congreso de la República un proyecto de ley para reformar la Constitución, de suerte que el presidente Medina pueda aspirar a un tercer mandato. Pero yo quisiera que habláramos primero un poco de la situación económica. ¿Cómo ustedes vislumbran la situación económica en el corto plazo, en todo lo que resta del año en curso? Yo pienso que lo que estamos viendo es una clara desaceleración económica. Los números no se han publicado de forma definitiva, pero cuando uno ve la publicación que hace el Banco Central en una frase, en un comunicado más amplio sobre otros elementos, sobre política monetaria, y cuando creo que fue con la resolución de la Junta Monetaria para reducir la tasa de política monetaria, entonces dice, metido en el texto, que el crecimiento del IMAE, del indicador mensual de actividad económica, entre enero y mayo se redujo hasta 5.1%, cuando en el primer trimestre había sido de 5.7%. Eso te da que el crecimiento ha estado alrededor del 4% en los dos siguientes meses, en abril y en mayo. Esto está indicando una clara desaceleración y yo creo que el entorno político está ¿Y la proyección ahí para final de año? Bueno, habría que, si se prolonga el estado de incertidumbre política por 1 o 2 meses más, va a tener efecto. Eso hay que sumarle, va a tener efecto negativo. Se pudiera estar prolongando esta desaceleración. No significa un colapso del crecimiento, pero se trata de una tasa significativamente más baja de la que hemos visto, no solo en los últimos 3, 4 años, sino también bastante más baja que la vista en el primer trimestre del año. Yo creo que el efecto de la mala publicidad relacionada con los casos de las muertes en el turismo también va a tener un importante efecto. Probablemente lo vas a ver en julio y en agosto, aunque si lo esperable es que eso vaya, digamos, amainando y se vaya recuperando hacia final de año, pero eso va a dejar un lastre de los operadores turísticos de que realmente el impacto ha sido mínimo. En el corto plazo, yo pienso que todavía va a tomar algún tiempo. Pero yo quisiera agregar algo a lo que dijo Pavel ahí. El mejor indicador de que la economía se está frenando es la decisión que toma el Banco Central de reducir el encaje legal, o sea, aumentar la oferta de dinero en la economía y de reducir la tasa de interés. Esos son dos indicadores, dos acciones que reflejan que la economía se está frenando y que son acciones que se toman para contrarrestar ese freno de la economía. Y a eso se le agrega ya, bueno, los factores del turismo, el problema institucional, porque al final de cuentas, todo este debate que hay sobre el tema de la reelección, lo que está reflejando es una gran debilidad institucional. Es decir que van a comprar no sé cuántos votos, o si pasa las elecciones porque compraron votos, eso te está dando una imagen muy desacertada de lo que es la economía y la sociedad dominicana. Y el capital, para crecer y acumularse, necesita estabilidad y necesita instituciones sólidas. Y de eso adolecemos en el país. Y el tema de la reelección, más bien la incertidumbre que hay, el suspenso, ¿qué tanto puede incidir en la economía? Cuando uno oye, quizá en el lenguaje coloquial de la gente, incluso de los comerciantes, decir que este tema tiene parado la economía, obviamente debe ser una exageración, pero ¿qué tanta incidencia real puede tener ese tema en la economía dominicana? Bueno, lo que yo te decía anteriormente, ¿no? El dinero es lo más miedoso que hay en la vida. El dinero le rehuye a la inseguridad, a la inestabilidad, y el dinero, lo que puede ser algo seguro para ti como persona, para el dinero no lo es. Se va. Además, tú puedes mantenerte, tú tienes tu riqueza financiera, de forma financiera, y tú dices, no la voy a poner a trabajar. Porque no sé cuál va a ser el resultado de todo esto. No sé si la demanda que yo tenía proyectado, que iba a dar soporte, o sea, la demanda de mi producto o mi servicio que quiero vender, producir y vender,
yo no sé si la demanda me va a dar soporte para esa producción, para esa inversión, entonces aguanto la inversión. Claro, no puede decir, bueno, pero esto tiene fecha final, ¿no? Esto tiene que tener fecha o el 22 de agosto, cuando ya se cierran las listas de precandidaturas para las primarias de los partidos. Antes de eso tiene que definirse. Pero la verdad es que también tú no sabes si se puede prolongar en el sentido siguiente. Se define, pero se define de una manera tan difícil, tan tensa, que puede causar un daño institucional que al final bueno, se prolonga. la aprobación de la reforma probablemente, y yo diría que con toda seguridad, va a incrementar la disputa interna al nivel del partido de gobierno. Y las crisis en los partidos de oposición tienen un efecto tremendo a lo interno de esa organización política, de la que sea, pero cuando se trata de un partido de gobierno, ese tiene un efecto mucho más amplio en toda la economía. Ahora, además de la incertidumbre que hay alrededor del tema de si se reforma o no la Constitución, si el presidente se propone ir como candidato, ¿qué otra amenaza real existe sobre la economía? Yo creo que siempre el tema del petróleo es una espada que está sobre las cabezas de esta economía. Yo creo que si de 2014 en adelante hemos visto una tasa de crecimiento muy elevada de la economía, yo creo que en buena medida, o sea, una parte importante tiene que ver con los bajos precios del petróleo, que le dieron espacio para crecer. Cuando tú cortas la factura petrolera en un tercio o en 2/5 partes para importar la misma o más petróleo, tú estás diciendo que hay una cantidad impresionante de divisas en la economía que te permite crecer mucho. Yo creo que eso es una amenaza permanente. Lo otro es el entorno internacional, más en términos del crecimiento de la economía internacional. Todas las predicciones están dando a la baja del crecimiento. Hay quienes... Pero con la excepción de Estados Unidos, que está creciendo, ¿no? Pero la predicción es menor. O sea, la predicción de ahora es menor que la de hace unos meses. Y hay quienes están prediciendo una recesión global mucho más fuerte. Yo no estoy seguro de eso. Ahora, las tensiones con China se han aquietado, ¿no? O se han reducido, y eso aleja la posibilidad de una guerra comercial, del fantasma de una guerra comercial. Pero yo creo que Trump... El fenómeno Trump es mucho más complejo. O sea, cada vez que Trump habla, la incertidumbre que genera Trump afecta al funcionamiento de la economía. Yo creo que uno no sabe con qué va a salir hoy, cuál es el nuevo Twitter que va a enviar, qué va a proponer. ¿Me entiendes? O sea, bueno, ya no puede bloquear. Yo creo que el mundo estaba acostumbrado a mayor estabilidad. El establishment, como se dice, ¿no? O sea, algo que sea más estable, más suave, no una diplomacia tan violenta y tan agresiva. Ahora, el hecho de que los Estados Unidos avance hacia el autoabastecimiento en materia petrolera. Bueno, a largo plazo el petróleo... El petróleo va a bajar, ¿no? Y tendrá que bajar necesariamente. Bueno, claro, y combina con eso que el cambio en tecnológico. Yo creo que a mediano plazo, ya no digamos a largo plazo, que está claro, pero incluso a mediano plazo, probablemente en 20 años ya vamos a tener el peso del petróleo va a ser mucho menos. Yo digo que en este momento sigue siendo significativo para la economía dominicana, pero yo creo que en 15, 20 años ese peso va a ser significativamente menor. Bueno, las sanciones a Irán, por ejemplo, han reducido la oferta de petróleo y eso encarece, sin lugar a dudas. Y además la OPEP ha apetrado. Pero claramente, como tú dices, Estados Unidos ya se ha convertido en un productor muy... Siempre lo fue, pero ahora es mucho más importante. Dicen que para dentro de un par de años será un exportador neto de petróleo. Pero te repito... Eso va a afectar los precios, estabilidad de precios. De hecho, la proyección que se hace de República Dominicana, que hizo el marco macroeconómico para el presupuesto, refleja un petróleo en la vecindad del $50 para los próximos 4 o 5 años. Pero los conflictos internacionales sencillamente, todavía la economía depende mucho de eso, pero a mediano plazo pienso que va a desaparecer. Hay otro elemento importante, que el año pasado, yo creo que el año pasado estaba llamado a ser un año de menor crecimiento, ¿ya? Pero el hecho de que en Estados Unidos la economía haya crecido tanto, producto del pacto de la reforma tributaria, hizo que al crecer la economía de Estados Unidos alara en parte la economía dominicana. Al mismo tiempo, el gobierno dominicano cambió su estrategia de financiamiento y el año pasado, si tenía 2/3 de financiamiento internacional y 1/3 de financiamiento local, todo lo tomó
a nivel internacional para lidiar con los más altos precios del petróleo y le dio resultados y la economía creció de manera significativa. Yo creo que este año van en una dirección distinta y el crecimiento económico en Estados Unidos no va a ser tan fuerte y por lo tanto ese factor más la incertidumbre política más unos precios del petróleo un poco más elevados que al principio del año pasado te van a dar un crecimiento menor este año, sin duda. Más cercano al 5%. El tema de la muerte de los turistas y claro, la campaña, se puede decir la campaña que surgió después de eso. Hubo una respuesta del gobierno, no sé qué tan efectiva pudo haber sido, pero ¿qué tan episódico puede ser esto? O sea, esto puede ser algo que tenga efecto a largo plazo, algo coyuntural. Las cifras, cuando salgan las cifras, ¿qué vamos a poder saber? Hay algunos registros de Estados Unidos que reflejan una disminución de reservas, pero vamos a saber eso, la magnitud real, cuando pasen algunos 2 o 3 meses de esta situación. Pero es difícil pensar que va a ser un golpe de timón en el turismo dominicano a largo plazo. Yo pensaría, lo que uno puede pensar es que eso se va a ir, aunque tarde más tiempo, efectivamente, las cancelaciones pudieron haber sido no tanto en julio y en agosto, sino quizás más adelante. Hay quienes dicen eso. Yo he visto 2 hipótesis. Uno, que las cancelaciones fuertes fueron en julio y agosto, para julio y agosto. Hay otros que dicen que no, que vienen ahora. O sea, que está ahí un poco una discusión. Ahora, hacia final de año debe, pienso yo, que disiparse el panorama y el ritmo de crecimiento del turismo ser, digamos, más normal. Ahora, el ritmo de crecimiento de este año del turismo apuntaba a un menor, va a ser menor que el del año pasado, independientemente de lo que hubiese pasado. ¿Ya? Es decir, porque la economía americana crecía menos y la economía europea sigue trastabillando, sigue sin tener un ritmo sólido. Por lo tanto, la llegada de turistas va a verse no necesariamente en los círculos académicos, pero se da casi como un hecho, una verdad económica, el hecho de que la incertidumbre en la economía o la incertidumbre en la política afecta a la economía. Pero puede ser al revés. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Bien, regresamos después de la pausa con nuestros distinguidos invitados de esta noche, los economistas Pavel Isa y Miguel Seara Hatton. Al final del segmento le preguntaba que si así como la incertidumbre en la política puede afectar la economía, se puede dar el fenómeno a la inversa, es decir, un problema, una incertidumbre económica puede afectar la vida política de un país. Bueno, mira, dicen los politólogos que la crisis económica es un factor de inestabilidad política y la crisis económica puede convertirse eventualmente en una crisis, la crisis económica puede convertirse eventualmente en una crisis política. Eso es un argumento que yo lo he escuchado mucho y sé que existen politólogos que así lo sostienen. Pero que sí, eso está comprobado con los hechos. Bueno, sí, eventualmente una crisis económica, saca yo creo gobiernos. que depende de la magnitud y de la duración, la profundidad y la duración, pues puede tener efectos muy grandes en la política. Un peor desempeño económico en los meses por venir, sin duda que afecta al gobierno, afecta al partido de gobierno y lo pone en una situación más difícil de cara a las elecciones. Claro. Si hubiese una crisis, y ya lo hemos visto aquí, las crisis sacan gobierno. Y no solo lo sacan, sino que lo condenan, lo pueden condenar por varios periodos a no retornar. Yo creo que el PRD estuvo afectado. Eso ha quedado en duda en Venezuela, ¿no? Bueno, depende también de cómo se ejerce el poder. Depende también de cómo se ejerce. Cuando tú tienes el control de los estamentos políticos, militares más fuertes, es otra cosa. Pero en un entorno, digamos, más abierto, de competencia partidaria más abierto, tiene efectos. Ahora, echando a un lado el tema de la reforma, porque todavía no sabemos si la reforma realmente va y si en caso de que se presente, si puede ser o no aprobada. ¿Qué elementos pueden entorpecer el proceso electoral con vista a las elecciones de mayo del año próximo? A ver, es que yo creo que
que la reforma es parte no constitutiva de la coyuntura. Sí, pero vamos a dar como un hecho de que no dispongan o no tengan todos los votos necesarios para impulsarla. Bueno, yo creo que la situación económica, indudablemente, este año va a ser más difícil de lo que fue el año pasado en la República Dominicana. Y los indicadores ya los tenemos a la vista. Es claro que la súbita intervención del Banco Central está mandando una señal. La reducción de la tasa de interés está mandando una señal. El tema de la inseguridad ciudadana con el desafortunado incidente de David Ortiz crea un entorno no favorable. El problema de los turistas crea la cuestión del turismo crea una incertidumbre, ¿me entiendes? A pesar de lo que se ha hecho o lo que se quiere hacer para contrarrestar los efectos del tema de la muerte de esos turistas, indudablemente en el corto plazo nos está afectando. Ahora, creo que sabí que Netflix se retiró de una película, no sé qué, vi que salió algo de eso en la prensa nacional. ¿No? La producción de una película. La producción de una película por un problema de inseguridad, ¿me entiendes? Y todo eso está pero ligado a un ambiente... estamos exagerando quizás el tema de la seguridad, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema real de inseguridad en la sociedad dominicana. Todo el tema, de hecho, todas las encuestas te dicen que el principal problema de la República Dominicana para la ciudadanía es el tema de la inseguridad. Y el tema de la inseguridad está asociado a un problema de justicia y a un tema de la policía. Y si hay dos instituciones que en este país están absolutamente desacreditadas, es la justicia y la policía. ¿Entiendes? Entonces, todos esos son factores que influyen en esta, puede ser percepción, pero hay hechos reales y objetivos que cada día en las redes, en los medios de comunicación, tú lo estás viendo. La paradoja es que los turistas en general están en un ambiente muy seguro en la República Dominicana, no así el resto del país. Exactamente. Esa es la gran paradoja. Y por algunos hechos en el mundo, en el ámbito turístico, esa inseguridad se extendió. Sí. O sea, la inseguridad en general, la falta de controles sanitarios y demás, o cualquier causa, cualquiera que sea la causa de la muerte de esos turistas, refleja un entorno institucional problemático y está teniendo repercusiones en el turismo, y eso se expande y se exagera a nivel internacional en términos del país como destino turístico. Pero el problema para el resto de los dominicanos y dominicanas sí lo tenemos, sin duda. Pero realmente se ha demostrado con cifras que las muertes están más o menos en los niveles normales, pero quizá ya el daño estaba hecho. Exacto. En términos de imagen. Las muertes del país. Bueno, se ha comprobado que todas no es una cantidad irregular. Sí, indudablemente. Pero ahí claro, fíjate que ahí tuvo que ver el tema de seguridad pública en algunos casos, en otros casos de control de calidad de los alimentos, se sospecha que hubo un problema de control en la calidad de los alimentos, quizás en otras muertes, otras cosas. Entonces ahí estamos viendo debilidades institucionales, la regulación. O la falta de protocolos. O la falta de protocolo frente a un hecho como esa. Debe haber un protocolo, una serie de acciones que hay que tomar para dejar constancia de lo que pasó. Ahora, hay quienes se sienten no muy seguros con relación a la capacidad del aparato, de los órganos electorales para garantizarle a la sociedad dominicana un proceso diáfano, transparente, seguro y confiable. ¿Creen ustedes que esa es una percepción extendida a todo el aparato político dominicano? A ver, yo creo que no estamos frente a la Junta Central Electoral que teníamos en las elecciones pasadas. Pero indudablemente esta Junta genera una serie de cuestionamientos. No en la magnitud de lo que teníamos. Pero sí, yo creo que hay que estar ojo avisor, como dicen, ¿no? Y eso puede tener repercusiones económicas, volviendo al tema de los vínculos entre la economía y la política. En la medida en que no se sienta mucha confianza o suficiente confianza en las autoridades electorales, esto te va a prolongar la contención del inversor. Ahora, falta el tema del arrastre. O sea, hay una serie de temas. Hay aspectos que no se han definido. Que no se han definido. En unas elecciones muy complejas. Muy complejas, con una tensión nacional en esto. Entonces hay que definir estos temas y
luciría como que todavía Ahora, no. el alegato de la Junta No se con define. relación a las seis provincias, incluyendo el distrito donde el arrastre todavía va a funcionar, se debe, según la Junta, al hecho de que las circunscripciones en cada uno de esos lugares hace obligatorio o hace forzosamente necesaria que se dé el arrastre. No, porque simplemente tiene que sumar en cada una de las circunscripciones, lo lógico, porque si tú eres senador, candidato a senador en una provincia que tiene varias circunscripciones, los votos tuyos tienen que ser la suma de la circunscripción 1, la 2, la 3 y la N circunscripción que hay en ese Ahora, el en avance, en esa el hecho provincia. de que fueron 6, son 32 provincias, el hecho de que las otras 26 provincias se haya eliminado totalmente el arrastre, no significa un avance en el tema. Lo que pasa es que eso representa menos de la mitad de todo el electorado. Pero no solamente eso, o sea, eso es como Sí, el tema una del cantinflada, ¿no? Muchos Eso ciudadanos de es doble una de dos categorías, cantinflada. O sea, eso es una cantinflada. Las cosas tienen que ser claras. No puede ser que hay un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda, o un ciudadano que va a elegir a su senador y otro que no. Eso Bueno, no puede pero ser el sistema- en un país tan chiquito como este. Pero el sistema está diseñado de esa manera porque existen para muchos niveles de votación, existe el voto preferencial y existe para otras no existe el voto preferencial. Pero todos tenemos el mismo derecho frente a ese nivel, a cada uno de los niveles por igual. Los llamados diputados nacionales, que no entiendo por qué son nacionales, porque se supone que todos son nacionales, y los diputados de ultramar, en un país que no tiene posesiones en el exterior, en ultramar, es decir, me parece también que es una distorsión del sistema, Yo en creo que cierto sí. sentido. Sí, yo pienso que la función de un diputado de ultramar, desafortunadamente, creo que estoy revisando en la mente creo que ha sido algo desafortunado porque no encajan, no están muy claras sus funciones. ¿Podrían tener una función? Sí, podrían tener una función. Pero viven aquí, no viven allá. O sea, No, es como, pero hasta Inglaterra, que ha sido el mayor poder colonial, ¿no?, de los últimos siglos, y que tenía virreyes en sitio en la India, en otros lugares, no tenía legisladores de ultramar, ¿no? Así me parece que, no sé, me parece que es una concesión monárquica de la política dominicana. Pero realmente, después que yo están en el pienso que hemiciclo, sí. Yo creo que son diputados todos. O sea, tienen la Claro, misma función, la misma yo rol. lo entiendo. Pero las leyes que ellos... Y por las funciones son las mismas. Las leyes por las cuales ellos votan tienen efectos en el entorno nacional. Y tú estás representando personas que viven fuera del territorio yo creo nacional. que el problema es la falta de una política clara del Estado Dominicano con la diáspora. Al final de cuentas, esto responde a una demanda de la diáspora dominicana que dice, mire, tómeme en cuenta. Pero la forma como la estamos tomando en cuenta es inapropiada, no produce los resultados que debería ser. Yo creo que hay que sentarse con la diáspora a diseñar políticas que realmente le favorezcan, qué sé yo, tratar de promover de que hay gente que tiene activo en los Estados Unidos, pero no tiene activo aquí, entonces no puede conseguir un préstamo aquí para hacer una propiedad, qué sé yo. Entonces buscar fórmulas Es que de integración. La forma que se buscó fue clientelar. Es decir, vamos Ahora, a nombrar unos diputados que digan que los representen, pero... Ahora, he escuchado decir que el año que viene necesariamente el país tiene que dedicarse a una reforma fiscal. Vamos a hablar del tema, si me lo permiten, después que regresemos tras la pausa. Bien, estamos de vuelta nuevamente aquí en Edición Nocturna con la presencia muy grata y honrosa de dos destacados economistas dominicanos, los doctores Paveriza y Miguel Seara Jato. Ahora, existen razones por la diversidad de partidos políticos y por la forma que se ha conducido y evoluciona el proceso electoral, aun cuando estamos todavía en ciernes,
porque de hecho no ha comenzado el proceso todavía, estamos en los albores del mismo, o casi en los albores del mismo. Existen razones para uno sentirse confiado en que el proceso puede transcurrir tranquilamente y que el 16, el tercer domingo de mayo, o el lunes después del tercer domingo de mayo, nos vamos a encontrar con que todo terminó y que tenemos un presidente nuevo, tenemos un Congreso nuevo, tenemos nuevos alcaldes y que todo ahí terminó y que el país vivirá en paz. Yo pienso que, a ver, las elecciones no tienen por qué ser desafortunadas. O sea, debe ser un hecho normal de la democracia. Una actividad. En muchos países tú ni te das cuenta el día de las elecciones, ¿no? Yo creo que si la Junta Central funciona bien, si la bellaquería de algunos de querer comprar y eso se controla un poco, no tiene por qué ser un trauma nacional, unas elecciones. Ahora, históricamente en el país todas las crisis que se han producido con motivo de unas elecciones han sido después de las elecciones, son postelectorales. Sí, yo creo que ahora, pero tú sabes, hay un dato interesante, es que, bueno, el 22 tiene que estar definido el candidato, ¿no? Los candidatos. Los candidatos. O los precandidatos. Perdón, los precandidatos. 22 de agosto. El 6 de octubre, los candidatos. Exactamente. Entonces, ahí, en donde hay un conflicto en este momento es en el partido oficial. Ellos tienen que resolver su lío. Y las fechas que se definen, de un modo u otro, los van a obligar a encontrar una solución. Yo no sé si uno de los dos va a morir políticamente, no físicamente, ¿no? Si va a desaparecer, si se van a reorganizar. Eso es un problema de ellos. Pero todos los partidos tienen alguna forma de conflicto interno. En el PRM, por ejemplo, se da la confrontación, o se puede dar la confrontación entre el expresidente Mejía y el excandidato presidencial Luis Abinader, a pesar del hecho de que este último aparece aventajado muy ampliamente en las encuestas que se han publicado. Mira, hay una competencia, pero no hay crisis. O sea, hay competencia, sí, y muy sana y buena, pero no hay crisis. Ahora, y hay acuerdo, perdón, sobre las políticas básicas. Sí, ha habido acuerdo siempre. Ahora, la pregunta es, el 16 de mayo, o del tercer domingo de mayo, pudiéramos tener una crisis. Eso depende de cuán cerradas sean las elecciones y cuán fuerte y claro sea el organismo rector y transparente y diáfano. Yo creo que entonces ahí viene la discusión que teníamos antes. Este organismo tiene credibilidad, ofrece garantías, y yo creo que hay algunas dudas. Menos dudas que antes, pero sigue teniendo una duda. No estamos tan confiados como en juntas anteriores, donde había mucho más tranquilidad. La desconfianza se deriva de alguna forma, de algún nivel de convencimiento de que esa junta no tiene la suficiente autoridad para imponer las decisiones dentro del marco de la ley. En especial frente al PLD. Sí, claro, pero a veces me da la impresión a mí que los partidos políticos, casi sin excepción, no han contribuido mucho a fortalecer esa autoridad. Bueno, los espacios se ganan. O sea, si tú sales con ambigüedades, pues no vas a ganar los espacios. Tú tienes que tener claridad y o sea, en la sociedad los espacios se ocupan y se ganan, ¿no? Entonces, es una función de la Junta adquirir la legitimidad. Tiene la legalidad. La credibilidad. La credibilidad. Buena reputación. Exactamente. Uno de los elementos más complejos del proceso. Perdón, pero con esa decisión de que sí y no. La del arrastre. La del arrastre. Nos da la sensación de que es firme en una decisión. Fue un híbrido. Luce una decisión. Bueno, yo te voy a. Tú quieres esto, tú quieres lo otro. Bueno, pues vamos a hacer la mitad. Pero no lo complació a ninguno de los dos. Bueno, porque en el Estado, las cosas de Estado tienen que ser, y digamos la legalidad tiene que ser más clara, ¿no? No puede ser fue un intento mitad sí, mitad no. Sí, la lectura fue que se dio a sectores del PLD y la Junta sigue teniendo esa... después de esa decisión se vio una Junta vulnerable a las presiones del PLD. ¿Ya? Entonces, si logras reparar eso en los próximos meses,
pues entonces pudiéramos reducir significativamente el riesgo de una crisis. El tema de las reservas, que han sido objeto, está en la ley, ¿no? Pero que ha sido objeto de muchos cuestionamientos, ¿no? Porque algunos partidos dicen que eso complica la situación interna de cada una de esas organizaciones, que obligan realmente a acercamientos con otros partidos innecesarios, que le quita oportunidades a personas dentro de un partido que ha estado aspirando y está batallando por esa posición durante muchos años, y que eso al final, dicen algunos politólogos, que incluso nosotros hemos entrevistado aquí, que eso al final puede, diría yo, reducir la confianza de la militancia en la capacidad de los partidos políticos, en sentido general, ¿no?, para garantizarle los derechos que tienen la militancia y la dirigencia media en esas organizaciones políticas. A ver, tú sabes que la reserva, una reserva se puede eliminar y pasarse esa posición a las primarias. Lo que eso puede hacer lo contrario. O sea, tiene un límite de 20, pero puede ser menos. No, de 20 y puede ser menos. Claro. Y al mismo tiempo puedes pasarla de reservada a competencia. A competencia. Pero no al revés. Ahora, en el caso del PRM, que es lo que yo conozco, ¿cuál fue la decisión? Bueno, el PRM tiene una estrategia de hacer una alianza, un gran frente nacional. Y tenía que hacerse unas reservas para poder negociar. Todos los si las posiciones no se negocian, se van a primaria. Simplemente. Ahora, 112 diputados y 29 senadores se reservaron. Por ejemplo, hay 52 diputados del PRM, pero no se reservaron 52. De hecho, se sabe que hay muchos de esos diputados que no tienen posibilidades. No, que van a otra posición. Por ejemplo, Farideh va a la senadora, Wellington va de candidato a la presidencia, y hay otros candidatos, otros diputados que hoy día cambian a síndico. Están esperando alcaldes, muchos. Ahora, hay que tener, como dice Paliza, una camisa ancha. Es preferible pasar después de la reserva a la primaria, ¿no?, que lo contrario, o sea, llegar a acuerdos con otras fuerzas y no tener forma de negociar nada. ¿Me entiendes? O sea, que esa ha sido la razón por la cual, en el caso del PRM, hubo esos niveles de reserva. Eso no se va a quedar en el PRM, ¿no? Y las posiciones que queden, lo que no se pueda negociar, pasa a primaria. Ahora, una lectura de esa reserva muy elevada ha sido, en parte, la de que el partido es una confesión de que no dispone de gente suficiente para ocupar esas posiciones. Mira, en el caso del PRM, te repito, es parte de un acuerdo. ¿Qué es lo que se está buscando? Que en todos los pueblos, en el interior del país, en las provincias, en los municipios, el mejor candidato, buscarlo. Y probablemente sea o no del partido, sea o no del partido. De hecho, se hizo encuestas en casi la mayoría de los municipios. Bueno, por lo menos los municipios cabecera, en las provincias, para conocer los liderazgos y tratar de negociar. Si tú te encuentras que en la provincia X o en el municipio tal, el doctor de la comunidad es una persona respetable, que todo el mundo lo considera, etcétera, bueno, pues vamos a tratar de que esa persona vaya como candidato. Pero una vez escogido incluso como senador o como diputado, la lealtad no está garantizada, ¿no? Bueno, creemos que el objetivo fundamental en el caso del PRM es ganar. Pero ganar para un propósito, ¿eh? O sea, ganar para un propósito. Nosotros pensamos que, y ahí estoy hablando ya como PRM, la idea es un proceso de transformación de la sociedad dominicana sustentado en la calidad de vida de la gente, ¿no? Y tú hablabas ahorita de la reforma fiscal. Nosotros tenemos una idea clara de qué hacer y cómo enfrentar la situación fiscal, porque la situación fiscal está difícil y tiende a deteriorarse aún más. ¿Por qué? ¿Por el alto nivel de evasión?
No. Por la deuda. Por la deuda, los intereses de la deuda. Hoy día, si el Estado pagara, si el gobierno central pagara los compromisos que tiene, estamos hablando que más del 30% de los ingresos tributarios se irían a pagar intereses. Si paga la deuda del gobierno central y los intereses que tiene que pagar el Banco Central, ¿no?, subiría más del 30% de los ingresos tributarios. Estamos hablando del 3 o 4% del PIB, que es una cifra muy alta. De hecho, el fondo le ha dicho al gobierno dominicano que tiene que hacer un ajuste de 3 a 4% del PIB. O sea, un aumento de la Pero presión tributaria. hay países que tienen una deuda, un porcentaje del PIB casi más del 100%. Sí, pero yo no estoy hablando de porcentaje del producto, sino del presupuesto. Yo estoy hablando de lo que hay que coger del dinero del presupuesto nacional para pagar intereses. ¿Y qué ocurre? Que como el saldo primario ha sido negativo, el saldo primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos sin incluir los intereses. Se supone que eso genera un ahorro de donde se cubra los intereses. Como ese saldo ha sido negativo en los últimos años, o ha sido positivo, pero muy exiguo, eso significa que la diferencia hay que cubrirla con deuda. O sea, estamos tomando deuda para pagar intereses. Entonces eso significa que la solución del problema radica no en un cambio simple de política económica, sino de una reforma integral. Hay que elaborar una estrategia porque el Estado, por ejemplo, el Estado tiene la legalidad para poner impuestos, pero no tiene la legitimidad. Porque ahora acaba de salir estos 59 millones de dólares, 50 y tanto, ¿no?, de los de Odebrecht. 39. Perdón, 39 más, eran 39 de Odebrecht, de Catalina, más otro monto que se denunció ahí, creo que eran 55 millones. Pero eso es deuda. Eso se pagó, eso se está pagando. Esos salarios de 2 millones, 3 millones de dólares, eso lo paga el pueblo dominicano. Bien, si me lo permite, doctor, tenemos que hacer la última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta ya en Edición Nocturna, llegamos a la parte final, nos quedan muy pocos minutos. Tenemos con nosotros a los distinguidos economistas, el doctor Paveriza y el doctor Miguel Seara Hatton, en vista de que existe una incertidumbre alrededor del proceso electoral y que la economía no está creciendo a los niveles que creció el año pasado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el tema fundamental que está enfrentando, aparte de la incertidumbre política que va a enfrentar la economía dominicana en los próximos 2-3 años, es el tema fiscal. Tiene que darse un proceso en el cual el ritmo de crecimiento de los gastos sea menor que el ritmo de crecimiento de los ingresos, para eventualmente ir generando un superávit, como decía Miguel, un superávit primario que le permita al Estado pagar los intereses de la deuda. Hay que contener el tema de la deuda, y eso solo se hace elevando los ingresos, y eso requiere una reforma tributaria, y conteniendo los gastos. No se trataría de cortar los gastos, porque el efecto recesivo es muy grande. Lo que hay que es tratar de contenerlo. El problema... La velocidad de crecimiento del sí. gasto. Siempre tú vas a tener que el gasto va a crecer, pero ¿qué tan rápido crece? El problema es que ha crecido más rápidamente que lo que han crecido los ingresos. Entonces te genera un déficit, el déficit tú lo financias con deuda, y luego para pagar la deuda no tienes los ingresos, entonces te endeudas más. Entonces entras en una dinámica que hay que detener. Es una centrífuga. Entonces hay que pararla. Y la forma de pararla es elevando los ingresos y conteniendo los gastos. El problema para elevar los ingresos es que tiene que haber una reforma tributaria. El problema de la reforma tributaria entonces es que no tienes la legitimidad, como decía Miguel, para tú ir al Congreso y decir hay que pagar más impuestos. Entonces tiene que generar algún tipo de proceso político y de transformación del gasto público y de evidencia frente a la ciudadanía de que el Estado se está conduciendo en una dirección diferente, menos corrupción, menos clientelismo, enfrentar la corrupción, que permita generar la legitimidad para elevar los ingresos. Eso implica dos cosas. Uno, hay que mejorar la calidad del gasto. Primero, mejorar la calidad del gasto significa enfrentar el tema de la corrupción y de la impunidad.
porque solamente así el Estado tendría la legitimidad de eventualmente poder cobrar más impuestos, pero mejorar sobre todo la calidad del gasto ahora. Y mejorar la calidad del gasto significa gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita, ¿no? Y eso tiene que ocurrir inmediatamente, venga el próximo gobierno, ¿no? De hecho, debe ocurrir ahora, en este momento. No, antes. Antes, claro. Ahora, ¿existe ánimo en la sociedad dominicana para encarar el desafío de esa reforma? Muy brevemente, nos queda un minuto. Yo creo que sí. Y por lo menos con lo que respecta en la propuesta, por ejemplo, de Luis Abinader y el PRM, está dirigida básicamente a mejorar la calidad del gasto. Unos primeros ejercicios que se han hecho ahora mismo nos hablan de que hay alrededor de 60.000 millones. Doctor. Yo creo que es inevitable que cualquiera que asuma las responsabilidades del Estado a partir de 2020 tiene que enfrentar la calidad del gasto. Bien, señores, muy agradecidos. Aunque sea el por- mismo gobierno que está ahora. Aunque sea el mismo gobierno, que le dé la legitimidad necesaria Muy para poder agradecido, negociar. el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí. A los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado de un tema y vuelvan con nosotros mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.